nadie en el mundo ha hecho una mejor elección que aquella persona que ha optado por tomar la Biblia para vivir sus días aquí en la tierra. Una muerte en la cruz era lo peor que le pudiese pasar a un hombre en aquellos tiempos. But of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. Yo no quiero experimentar fuera del camino del Señor el advenimiento del Maestro. Dios te bendiga, Isael, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Paulina. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? Yo también estoy muy bien, gracias a Dios. En el día de hoy tenemos el tema del egoísmo. Es algo que se da desde mucho tiempo atrás. Y quisiera saber qué te parece este tema. Bueno, me parece un tema muy interesante traerlo y tocarlo hoy, porque considero que podemos ayudar a muchas personas a conocer de cerca el egoísmo y a saber cómo tratarlo y cómo manejarse ante tal situación. Excelente. Empecemos definiendo lo que es el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo, Isabel? Mira, Paulina, el egoísmo es un antivalor ejercido por las personas que permanentemente piensan en ellos y que siempre van detrás de lo que son sus bienes, sus beneficios y, por así decirlo, su conveniencia. La palabra como tal proviene del latín ego, que significa yo, y del sufijo ismo, que se refiere a la persona que busca lo propio. De ahí se arma la compostura gramatical de ego y de ismo, o sea, egoísmo como tal. Entendamos también que el egoísmo es considerado como una plaga existencial que va en procura de lo que son la destrucción de los factores que nos ayudan a tener una vida en convivencia, tales como la solidaridad, la empatía, la gratitud, el altruismo, etcétera, etcétera. El egoísmo va en contra de todo eso y por consiguiente se considera una plaga existencial que no debería existir. Dicho todo esto, quisiera saber cuáles son las características de una persona egoísta. Bueno, Paulina, las características son muchas realmente. Hay un mar de características de personas egoístas que pueden cambiar y que pueden variar. No obstante, las más comunes son que esas personas piensan siempre en ellos, se consideran ser las personas más importantes, siempre quieren ser los protagonistas en todo, son muy centrados en ellos mismos, solamente hablan de ellos mismos, no les gusta compartir sus cosas y tal como dije al principio, la opinión de los demás o la existencia de los demás no sirve para ellos, a menos que no sea para poder alimentar su propio ego o para utilizarlo como objeto a los fines de conseguir lo que ellos se proponen conseguir. Entonces las características son variadas, pero las principales las podemos resumir en ese tipo de características o en esas características que ya te mencioné. ¿Por qué será que las personas son egoístas, Isael? Bueno, Paulina, mira, de acuerdo a la teoría de la capa producida o más bien postulada por el señor de Wahl, él establecía en esa teoría que los seres humanos en esencia, por naturaleza, somos egoístas y somos competitivos. Por naturaleza, todos los seres humanos tenemos ciertos niveles de egoísmo y ciertos niveles de egocentrismo como tal. Desde niños, desde que nosotros nacemos, hacemos acciones que ponen en evidencia nuestro egoísmo. Y aún después de grande, aunque nosotros no queramos, hay actitudes que nos surgen de manera natural, de manera automática, que desvelan el egoísmo innato que poseemos, como ya te dije, por naturaleza. Ahora bien, eso depende realmente de qué tipo de espacio, qué tipo de liberación tú le des a ese egoísmo que tú tienes por dentro. Cuando las personas son egoístas y que se caracterizan por ese factor, lo hacen debido a que le dan demasiada libertad a esa facultad humana, le dan demasiado espacio en su conducta, al punto de que ellos llegan a caracterizarse por eso. El egoísmo hace o los caracteriza como tal. Y esto ocurre cuando las personas no le dan cabida a lo que es la palabra de Dios, ni le dan la aplicación de vida a lo que es la palabra de Dios, cuando dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Se debe también a que no han superado en su totalidad los defectos de la personalidad, o no en su totalidad, porque casi nunca se superan, sino más bien no han logrado alcanzar un nivel de desarrollo respecto a lo que es el vencimiento de sus debilidades o defectos de sus personalidades. Y no saben tampoco ni entienden el nivel de importancia
que tienen los valores para poder vivir en convivencia. Entonces somos egoístas cuando no dominamos o no alcanzamos dominar todos estos conceptos que yo ya te dije, pero no podemos pasar por alto de que todos somos egoístas hasta cierto punto, hasta cierta medida. Sí tenemos que controlarlo. Ya que mencionaste lo que es que las personas no están sometidas a la palabra de Dios, quisiera saber qué dice la Biblia sobre el egoísmo. La palabra de Dios se refiere concomitantemente al egoísmo, y el apóstol Pablo lo habló en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Permíteme leerlo, que lo tengo aquí. Dice Filipenses 2, 3 y 4: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí el apóstol Pablo está hablando de manera clara de que yo tengo que tratar de velar por el bien de los demás. Tengo que preocuparme por los demás, tengo que pensar en los demás. Tengo que saber de que yo no soy el centro, de que yo no soy el protagonista, de que yo no soy la última Coca-Cola en el desierto, como decimos los dominicanos muchas veces. El apóstol Pablo aquí desfasa la idea de que todo tiene que ser para mí, de que yo soy el que tengo que brillar, de que yo soy el que tengo que tenerlo todo. Aquí él aconseja y habla de que tenemos que tener una actitud de poder servir, de poder ayudar y de poder servir de bendición a todas aquellas personas que a nosotros nos rodean. Él dice de manera clara, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo lo que me está diciendo es, trata a Paulina como que si Paulina es superior a ti, en el contexto de que debo tratarte bien, debo pensar en ti, debo tomar tus opiniones en cuenta y debo darte un trato debido, no pensando de que yo estoy superior a ti, que tú tienes que estar por debajo de mí, etcétera, etcétera. Entonces Pablo dice, piensen en los demás, o sea, me manda a mí a que te trate a ti como que si tú eres superior a mí, y a ti te manda que me trates a mí como que si yo soy superior a ti. Entonces, en ese lapso, en esa condición, vas a ver que yo voy a pensar en ti, que tú vas a pensar en mí, que los dos nos vamos a llevar y vamos a llevar a obra lo que dice la palabra de Dios respecto al amor al prójimo y al trato mutuo los unos por los otros. Me gustaría resaltar a dos personajes bíblicos que son el Maestro, es decir, Jesús, y Juan el Bautista. Cuando a Juan le hablaban sobre Jesús y cuando a Jesús le hablaban sobre Juan el Bautista, ellos mutuamente se exaltaban, es decir, que ellos no querían ser uno más alto que el otro, sino que de manera humilde ellos se exaltaban entre sí y se daban el lugar de que cada uno merecía. Sí, efectivamente. Siempre el uno se trataba como que si era mayor, el otro era mayor que el uno. Y así lo llevaban y así lo hacían. Eso era una actitud de humildad. Y si tú vislumbras, ahí no hay ni siquiera sombra de egoísmo. Ellos los dos tenían atributos para poder vanagloriarse. Bueno, Jesucristo pudiese decir, yo soy el Hijo de Dios, el más grande, y Pablo decir, yo soy quien te abrió el camino a ti, pero no utilizaron nada de eso, sino más bien que de manera empática, de manera solidaria, trabajaron en conjunto, resaltándose el uno al otro y con una humildad extraordinaria, la cual todos nosotros debemos copiar, de la cual todos nosotros debemos aprender. Hay otro versículo, y permíteme por favor, está en 2 de Corintios 10, 18, que dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces yo no puedo estar resaltando tanto mis cualidades. Yo tengo que esperar que sean los demás, o que es el mismo Dios que utiliza a los demás para que resalten mis cualidades. Y eso de estarme alabando, de estar creyéndome que soy el más grande, son características propias de las personas que tienen o que son egoístas. Disculpa que te corrija, dijiste Pablo y hablábamos de Juan para que la audiencia no se confunda. Perfecto, gracias. Para que la audiencia no se confunda. Gracias por la corrección. No era Pablo, era Juan en la obra y con Jesucristo. Excelente. Me gustaría saber cómo yo debo tratar a una persona egoísta. Paulina, eso es una debilidad de la personalidad. Y cuando una persona es egoísta, evidentemente no es una persona madura. No es una persona que está right, como decimos en inglés. Debemos considerarla. En psicología, las personas egoístas son consideradas hasta cierto punto como personas enfermas, porque todavía no dominan del todo lo que son los defectos de la personalidad. Y en efecto, los defectos de la personalidad la están dominando todavía. Disculpa que abuse del término. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Primero, considerar a esas personas, verlas con ojos de piedad, con ojos de amor, con ojos de misericordia, y entender de que son
personas emocionalmente enfermas, porque yo pensar que soy el más grande de todos, que soy el mejor de todos y que todo el mundo tiene que estar a mis pies, son asuntos que me dan a entender que la persona no está right, la persona no está sana emocionalmente hablando. Entonces, al momento de tratar con una persona así, lo primero que tengo que hacer es tener misericordia, tener piedad, hasta cierto punto tener pena, orar a Dios y buscar la manera de yo poder conllevarla. Dios me dice en su palabra, trata a los demás como tú quieres que te traten. Entonces yo tengo que tratar a esa persona con amor, con cariño, pero debo hacerle entender de que yo no soy un objeto el cual ella puede usar para hacer conmigo lo que ella quiera a los fines de alcanzar sus caprichos. Yo sí le pongo claro de que no, le pongo no cuando ella quiere utilizarme o cuando quiera considerarme como un objeto, reitero, para alcanzar sus caprichos. Le digo que no, le pongo el asunto claro, pero la trato con cariño, la trato con humildad y le oro a Dios, y si tengo la oportunidad y Dios me conceda la sabiduría, me acerco y le explico en detalle cuál es la situación que le acontece a fin de que pueda cambiar, porque muchas veces lo hacen y no saben realmente que lo están haciendo. Me gustaría que me dijeras, ya que el principio de la corrección es reconocer que estamos mal, ¿qué yo debo hacer si descubro que tengo rasgos de egoísmo? Bueno, Paulina, lo primero que debes hacer es pedirle perdón a Dios. Perdón a Dios, porque el centro, toda la gloria es para Dios, y si a alguien tenemos que exaltar no es a mí ni mis cualidades, es a Dios como tal. Yo te recomiendo en ese caso pedirle perdón a Dios y aplicar lo que dice la Biblia, como ya te dije en el libro de Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, cuando dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Yo tengo que entender que Dios me llamó a mí para servir a los demás y para que la gloria de Dios sea vista a través de mí en los demás, no para que los demás se fijen en mí ni algo parecido. Si soy egoísta y me doy cuenta de que lo soy, pedirle perdón a Dios, orar a Dios, si es posible ayunar, para que Dios me libere de esa situación, de esa condición emocional, de ese defecto de la personalidad, y me ayude a poder ser como Jesucristo, que aunque tenía los atributos y la facultad para dársela en el más grande de todos y con seriedad creérselo, porque así lo era, no obstante optó por ser una persona mansa, tranquila, y yo debo seguir esos ejemplos. Pedirle a Dios para que me ayude a conocer más a Jesucristo y a tratar de ser como Él. Bueno, nada, Isael, hasta aquí nuestro segmento del día de hoy, hasta aquí las preguntas. Quisiera que le dejaras un consejito a nuestra audiencia, de manera que ellos puedan aprender a tratar el orgullo y a detectarlo a tiempo, para que no sean juzgados por medio de la palabra y en el juicio final, que es cuando el Señor venga a buscar a cada uno de aquellos que le temen y se reservaron para Él. Exactamente, fíjense, yo como ser humano no soy bueno. Yo como ser humano, mi naturaleza es mala. En pecado me concibió mi madre, de modo que si hay algo bueno en mí se debe a Dios. Si hay algo bueno en mí se debe a que Dios por su misericordia sí lo ha puesto en mí. Entonces yo tengo que reconocer esa facultad en mí, reconocer esa gracia, esa misericordia, y en todo momento darle las gracias a Dios por todo lo bueno que las otras personas vean en mí. Córrele al egoísmo como si fuera un perro bulldog. Apártate de todo lo que tenga que ver con egoísmo y ven a los pies de Jesucristo y pídele que te ayude a ser una persona humilde en hechos y en palabras. Dios te bendiga. Toda nuestra programación está orientada a edificar las vidas de nuestra audiencia. No olvides compartir este video para que juntos seamos de bendición a más personas en todo el mundo. Dios te bendiga.